Hola queridos estudiantes, bienvenidos a este canal Conciencia Ambiental. El día de hoy vengo con el tema que vimos la clase pasada y les hablo un poquito de sobre los problemas ambientales. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Ahora, antes de que yo empiece con el tema de qué son los problemas ambientales, cómo se abordan, cómo se clasifican, primero quiero que tú me digas, pienses y respondas esas siguientes preguntas. Piénsalos ahí en tu cabeza. ¿Qué es un problema ambiental? ¿Qué me afectan los problemas ambientales? ¿Y cuál es la importancia de identificar a esos problemas ambientales? Piénsalo ahí. Si quieres, pausa el video y cuando termines de tener esa respuesta, en esa sección de hipótesis, ¿cierto? Que ya conocemos. Igual que en los viejos tiempos. Ahí sí, continúa con este video con la explicación. Listo. Luego que ya hayas pensado que sí hayas hecho juicioso y de manera verdadera el ejercicio, entonces vamos a empezar con los problemas ambientales. Entonces, los problemas ambientales son situaciones que ya sean externas o internas del mismo ecosistema que afectan las relaciones o las interacciones que existen en el flujo de energía dentro de un ecosistema. Entonces, recordemos que el año pasado vimos sobre los componentes del ecosistema, los tres componentes principales que fueron las condiciones ambientales, los factores bióticos y los factores antrópicos. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Entonces esos tres se relacionan con un sinfín de interacciones, pero entonces los problemas ambientales me afectan esas interacciones. Entonces, ¿pero qué me estás contando? Entonces recordemos que lo que más afecta a los ecosistemas son las acciones humanas, pero bueno, vamos a primero hablar de eso. Entonces, los problemas ambientales no siempre son causa de la mano del hombre. ¿pero qué me estás contando? Menos mal, ¿cierto? Pero vamos a mirar cuáles son. Entonces, los problemas ambientales que pueden ser ajenos al hombre pueden ser factores o catástrofes naturales que ocurren de un momento a otro. Por ejemplo, la caída de un meteorito. Cae un meteorito y puede afectar ya sea de una manera local, regional o mundial. Puede devastar todas las interacciones debido a la gravedad del impacto que genera una caída de un meteorito. ¿Listo? Ahora, otra característica puede ser el vulcanismo, ¿cierto? Una erupción volcánica masiva, ¿cierto? Que puede afectar a todo el planeta o puede afectar a una región del planeta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, antes hubo un volcán que hizo erupción y provocó un invierno de casi 2 años, ¿sí? Entonces eso afectó a todos los ecosistemas, no solamente a los humanos, sino afectó a todos los ecosistemas en todo el planeta. Entonces vemos que esas acciones naturales, normales que se dan en nuestro planeta pueden afectar la sinergia, ¿cierto? La facilidad de interacciones en nuestro planeta y en los ecosistemas. Entonces otro puede ser los terremotos, un tsunami, todos esos desastres naturales que conocemos pueden generar problemas ambientales dentro del ecosistema. Otro problema ambiental puede ser de manera interna, esas son como externas, de manera interna puede ser un cambio en la topografía, puede ser el aumento o la disminución de organismos dentro del ecosistema, generando un efecto en cadena, un efecto en bola de nieve, ¿cierto? Quitamos uno y cada vez más grande el problema, más grande hasta cuando el problema desaparece. Como por ejemplo lo fue, la ida de los lobos, ¿cierto? Que se quitaron los lobos del ecosistema y eso hizo que hubieran más herbívoros, los herbívoros dañaron más las plantas al no estar en el ecosistema dañaron la geografía, entonces fue un efecto en cadena, ¿cierto? Entonces puede ser también un parásito que se vuelva muy agresivo, va a exterminar una especie. A su especie hospedera, generando que desaparezca esa especie y por ende
genera problemas dentro del ecosistema porque esa especie tendría alguna función. Entonces, estos pueden ser esos problemas en los ecosistemas, problemas ambientales internos que estén dentro del mismo ecosistema. Entonces, esos son de manera natural. Ahora, vamos con la parte que más boom tiene en este momento y que incluso es más importante, bueno, tiene ahorita una mayor preocupación a nivel científico que el mismo coronavirus. Que son los problemas ambientales, antrópicos o humanos. Entonces, esos problemas ambientales, recordemos, el tercer componente de los ecosistemas, que son los factores antrópicos, pues a veces, más bien no, casi siempre se nos va la mano. ¡Cuidado! ¡Te pasaste! Y con nuestras actividades económicas, con nuestras actividades tecnológicas, sociales, culturales, afectamos la sinergia, afectamos las interacciones de los ecosistemas, ya sea en nuestro país, en nuestra región o en nuestro planeta. Entonces, esos problemas ambientales tenemos varios, tenemos problemas ambientales atmosféricos, geológicos, hídricos o bióticos. Entonces, dependiendo a qué se está afectando directamente, yo sé que al afectar uno, pues afectan otros, pero pues a uno se le da más palo que al otro, se identifica de esta manera. Entonces, si afecta la composición de los gases, si afecta todo lo que es la atmósfera, entonces hablamos de problemas ambientales atmosféricos. Si afecta la geografía, la topografía, cómo está el suelo, cómo está esa montaña, es decir, toda esa parte geográfica, hablamos de problemas geográficos o problemas terrestres. Si hablamos de que está afectando las interacciones en el agua o el ciclo del agua, entonces son problemas hídricos, problemas ambientales hídricos, y se afecta directamente a la diversidad, es decir, a las especies, a los organismos, pues serían problemas ambientales biológicos o bióticos. ¿Listo? Entonces tenemos esos cuatro tipos. Lo que ahorita está afectando y que está más en jaque en nuestro planeta son los cuatro, ¿sí? Pero lo que está haciendo afectando de manera global a todos, ¿sí? Lo que nos está afectando a todo mundo es la parte atmosférica. ¿Listo? Entonces, eso de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica, todo eso que vemos por noticias, ya sea en televisión, que por la radio, que por YouTube, que lo que sea, es algo que siempre está ahí. Y más exagerado, no es exageración, es una realidad. Esa contaminación, esos daños al ecosistema de manera atmosférica está afectando a todo el planeta, porque recordemos que los vientos comunican todo el planeta. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros producimos en nuestra ciudad con esta contaminación no solamente se queda en Bogotá y nos afecta a nosotros, sino que puede afectar a otros lugares, por ejemplo, lugares como municipios, a otros departamentos, incluso a otros países, lo que hacemos acá. Entonces, contaminamos, olvidamos esa suciedad a otros y las consecuencias no las estamos pagando nosotros, sino es otra gente que no tiene nada que ver con el problema. O, por ejemplo, también nos puede llegar a nosotros contaminación de otros países, que otros países no se preocupan ni siquiera en lo que producen. Entonces, por ejemplo, hay contaminación en Estados Unidos o en China y eso, los vientos llevan eso incluso hasta acá, hasta Colombia. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar qué es la atmósfera para empezar a hablar sobre los problemas ambientales atmosféricos, ¿cierto? Entonces, la atmósfera es como la última capa externa que tienen en nuestro planeta, es una capa debido a su densidad, a su composición, ¿cierto? Esa atmósfera es una combinación, una mezcla de gases, ¿cierto? Son gases que están pues rodeando todo el planeta. Entonces esos gases han cambiado durante el tiempo, ¿cierto? Antes no teníamos tanto oxígeno, ahora lo tenemos. Pero entonces la composición de esos gases de la atmósfera van variando. Pero entonces, ¿cuáles son esos gases? Entonces los voy a decir. Lo que mayormente compone a la atmósfera, hay muchos gases, pero voy a hablar de los principales, sería el nitrógeno, que es el más abundante, el oxígeno, que es el segundo lugar, y luego tenemos el vapor de agua, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, argón. Es decir, ya los otros gases están en una escala mucho menor, pero lo que más hay entonces es hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y no sé qué. ¿Listo? Pero hay ciertos gases que nos ayudan a mantener el planeta calentico. Es decir, es que la atmósfera, esos gases no solamente son gases que están ahí y ya, o que
nos ayudan a respirar como el oxígeno, sino que esos gases tienen una cualidad y una particularidad de mantener todo nuestro planeta caliente. Y esa característica de mantener nuestro planeta calientico es por lo siguiente. Entonces es como una capa, es como un abrigo que tiene el planeta para que cuando llegue la luz del sol, listo, hay cierta parte que se rebota, ¿cierto? La mitad de esa luz, de ese calor que llega del sol a nuestro planeta, la mitad se refleja por los polos y por los reflejos del agua, principalmente por los polos, se refleja de esa luz, ¿sí? Como un espejo, y el se refleja. Pero lo que evita que de ese 50 se vaya todo es los gases. ¿Listo? Esa composición. Entonces, por ejemplo, si vemos a Mercurio, Mercurio es un planeta, Mercurio es el primer planeta más cercano al Sol, ¿cierto? Es el más cercano, pero Mercurio no es el planeta más caliente. Y eso es debido a que como casi no tiene prácticamente atmósfera, es decir, no tiene gases que recubran ese planeta, pues lo que se calienta por el día se enfría muchísimo en la noche. Entonces, eso provoca que Mercurio no sea un planeta el más caliente con respecto al Sol. Otro ejemplo es Marte. Marte está más lejos que nosotros del Sol, pero por no tener esa atmósfera, pues ni siquiera permite que se mantenga una temperatura homogénea, sino que sus temperaturas sean siempre bajo cero. Es decir, es muy frío Marte. Entonces, esa atmósfera que no tiene estos dos planetas, pues hace que sean muy fríos y que, pues, las condiciones o que si nosotros fuéramos a vivir allá, pues sería muy complicado. Más que todo en Mercurio por la cantidad de radiación, porque la atmósfera también ayuda a filtrar un poco la radiación solar. Ahora, en el caso extremo, también tenemos a nuestro hermanito, a nuestro gemelo, que es Venus. Venus es prácticamente el gemelo de nuestro planeta. Y Venus, el problema de Venus es que es el segundo planeta más cercano al Sol, pero Venus es demasiado caliente, es el planeta más caliente del sistema solar. Debido no tanto a su cercanía, sino porque tiene una gruesa capa de atmósfera, tan gruesa que si nosotros vamos allá nos aplastaría de la cantidad de gases que tiene. Entonces es tanto el gas que ni siquiera se puede ver la superficie, el terreno de Venus por la cantidad de nubes que tiene, cantidad de gas que tiene. Entonces ese gas es como tener demasiadas chaquetas encima, ahogando el planeta, ¿cierto? Lo asfixia el calor, entonces es demasiado caliente ese planeta, donde no importa si es día o de noche, siempre va a tener una misma temperatura. Entonces nuestro planeta, esa es la fortuna, que no tiene una atmósfera tan gruesa, ni tan delgada, sino que tiene una intermedia, que permite unas temperaturas promedio de 25 grados Celsius. Hablando de generar el planeta. Entonces esa atmósfera sirve para eso, para mantener ese calorcito que nos llega del sol, pero tampoco ser tan gruesa porque nos asamos. Pero ¿qué pasa? Llegó la humanidad y esta querida humanidad aumentó más la composición de unos gases que mantienen la temperatura. Entonces, ¿cuáles son esos gases que ayudan a mantener el calorcito, que mantienen el calor? El primero sería el vapor de agua. El vapor de agua es muy bueno, el agua es muy buena almacenando energía, almacenando calor. El segundo gas es el metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Esos cuatro gases son los que mantienen el planeta caliente. Pero ¿qué pasa si aumentamos la composición de estos gases? Pues el planeta cada vez no puede disipar el calor. Entonces es como estar a mediodía con una chaqueta de cuero súper cerrada, negra, y no tener la manera de abrirla, no tener la manera de quitárnosla. Entonces el planeta se está asando por sí mismo, ¿cierto? Porque le hemos metido bótele estos gases de efecto invernadero, provocando que pues cada vez las temperaturas sean más altas. Nomás miren a Bogotá como está antes. Bogotá no era así de caliente. Bogotá, pregúntele a sus abuelos, Bogotá siempre permanecía la gente vestida con ruana, con sacos, llovía casi todo el tiempo por eso. Porque antes era una temperatura más fría, pero por efectos del calentamiento global. ¿Qué es eso? Que es el planeta no puede disipar ese calor, no puede enfriarse por el aumento de esos gases de efecto invernadero. Entonces esos gases de efecto invernadero están en la atmósfera y cada vez tienen una mayor composición y el planeta no tiene cómo librarse de ellos y por eso se nos está calentando el planeta. ¿Quién coño ha puesto la calefacción de nuevo? ¡Vuelva!
hasta acá el video. Entonces espero que comentes, visites el foro del colegio o el Google Classroom para que respondas las preguntas y así veamos tu calificación. Siendo más,